hermosa hora para que abramos la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. A veces no entiendo, ¿verdad? Porque hay veces, ¿verdad?, que el pueblo de Dios dice amar a Dios, pero dice la Escritura, con sus hechos lo niega. Muchos de los que pudiendo estar aquí no están, hermano. Pero damos gracias a Dios que Él nos permite, nos redarguye a través de su Espíritu Santo poder estar aquí en esta hermosa tarde. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Cuando lo tengan con un fuerte amén, me indican que ya lo encontraron. Aleluya, vamos a esperar por ahí, todavía hay quienes lo están buscando. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, digno de toda la alabanza. Nos ponemos de pie por reverencia a nuestro Dios. Voy a darle lectura yo primero y luego después ustedes lo vuelven a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su pueblo dice amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora ustedes. Levante sus manos al cielo y pídale: Señor, en esta hora, Padre, queremos que nos hables, nos ministres, nos enseñes tu amor. Queremos verdaderamente en esta tarde ver tu amor, Señor, reflejado en tu palabra. Haznos, Señor, entendidos, Padre, un corazón entendido, un corazón, Señor, que quiera amarte más que todas las cosas, Señor Jesús. Tú todo lo puedes hacer, Padre. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Señor, hoy en esta hora lo único que queremos, Padre, es que tú llenes con tu presencia, con tu palabra, nuestra alma, porque nuestra alma viene sedienta, decía el salmista David. Oh, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así en esta tarde clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te necesitamos, llénanos, Señor, llénanos. Llénanos con tu presencia. Acaricia a tu pueblo, acaricia, Señor, este remanente, acaricia, Señor, tu pueblo que ha sido comprado con tu sangre, Señor. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser aptos, a ser aceptos, Señor, delante de tu presencia en esta tarde, para que tú pongas en nosotros tu palabra para meditarla y ponerla por obra. Usa la vida de tu sierva. Trae ese mensaje, Señor, que ninguna palabra corrompida, algo que no edifique, salga de mis labios, sino que seas tú vertiendo tu palabra, Señor, en este instrumento poderoso, Dios. Tú eres un Dios que no comparte tu gloria con nadie. Mientras tu palabra se predica, Señor, tú glorifícate a través de milagros, de prodigios y de señales, poderoso Dios, porque es tu palabra, no es el hombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hora, pero no siente su alabanza. Amén. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Me alegraba, ¿verdad?, en la mañana que venían vidas nuevas, ¿verdad? Y dice la Escritura, hermano, que no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que añade al que ha de ser salvo. Amén. Y de verdad que todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa en esta vida y en la venidera. Aleluya. Hermanos, durante esta semana, ¿verdad?, el Señor seguía ministrando mi vida en el libro de Génesis, ¿verdad?, por ahí estudiando la palabra de Dios. Pero el día de ayer escuchaba una palabra que confrontaba mi vida, ¿verdad?, que me hacía
estudiar, ¿verdad? Y conforme leía la escritura, ¿verdad? El Señor me iba dando unos pasajes, ¿verdad? Y este fue el mensaje que pudimos exponer también el día de ayer, ahí en la evangelización, ahí en las calles, ¿verdad? Y me comentaba alguien y me decía, ¿verdad? Decía, parece a veces que pareciese a veces como que si alguien nos sigue, ¿verdad? Y la palabra que uno da, ¿verdad? Pareciese como que si nos espían, no los espiamos, pero el que sí los espía es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. No andamos, hermanos, nosotros espiándolos, pero déjeme decirle que el que camina con nosotros lo conoce a usted y me conoce a mí. Aleluya. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y estuvimos leyendo, ¿verdad? Ahí el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y dice la escritura: no os engañéis. Ese es el título, el tema en esta hermosa tarde, hermano. El Señor durante esta semana, ¿verdad?, me permitía terminar un trabajo, o todavía no terminarlo, ¿verdad?, pero hacerlo. Y en una de esas tuve que ir por algunos libros que me son necesarios para mi trabajo, y el Señor no se equivoca. Amén. Dios nunca se equivoca. No suceden las cosas porque sí, ¿verdad? Y mientras iba yo en camino por la carretera, el Señor me desviaba. Nunca imaginé salir por aquel lugar, ¿verdad? Le comentaba a alguien, yo creo que tenía aproximadamente unos 10 años de no pasar por una iglesia en la que el Señor me permitió ir en algún momento, ¿verdad? Y mientras andaba yo en camino, hermanos, por ahí pasé. Y cuando la vi, mi sorpresa fue que estaba llena, viernes. Y mientras pasé por ahí, ¿verdad?, me ponía a pensar y le decía al Señor: Señor, verdaderamente tú nos amas. Verdaderamente tu amor es grande y tu misericordia aún es mayor. La palabra, hermano, que el Señor ponía en mi corazón es esta: no os engañéis. Y está hablando exclusivamente a cada uno de los que estamos aquí. No quiero profundizar totalmente, solo quiero que nos llevemos esta palabra. Dice: no os engañéis. Mientras yo pasaba por aquel lugar, venía meditando, platicando también cuando llegué con mi madre, ¿verdad? Y le comentaba, ¿verdad?, de la iglesia que yo había mirado, hermano. Y hoy tristemente lo puedo decir, que quizás está llena porque es difícil hablar en contra del pecado. Y cuando yo pasaba por este lugar, ¿verdad? Y luego el Señor me llevaba a este pasaje, créanme que no lo busqué, el Señor me lo dio. Yo no sabía, ¿verdad?, que lo hemos leído, ¿verdad?, pero no lo busqué. Y cuando el Señor ministraba mi vida, dice: es que no, hoy día, hermanos, hay muchas iglesias en donde se les hace difícil hablar la palabra tal cual está escrita. Es difícil. En primer lugar, lo difícil de hablarla, hermano, es porque hay que vivirla. Se los decía a los hermanos en la semana pasada que una de las cosas que recuerdo del pastor que falleció, se los dije a mis hermanos en los estudios que damos de lunes, martes y jueves,
que recordaba, el Señor me traía a memoria, hermanos, aquella vez cuando el pastor nos estaba dando la clase de homilética, y recuerdo que él me dijo unas palabras muy ciertas. Dijo: Diana, todo lo que vas a predicar tienes que vivirlo. Hermano, y cuando estas palabras llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, y sé que no fue él, sino que fue Dios, nos lleva a, como nos decía el Señor en la mañana, a ser hombres y mujeres temerosas de Dios. A veces no podemos hablar de ciertas cosas, hermano, o hay lugares, ¿verdad?, en donde no se puede hablar de ciertas cosas porque no tienen la capacidad, donde no tienen la moral para poder hablarlo y decirlo. Pero yo me gozaba el día miércoles cuando el Señor nos hablaba en el libro de San Juan, capítulo 2, hermano, y dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y no es que seamos nosotros, sino que es la bendita misericordia de Dios. El pasaje, hermano, donde nos está hablando, diciendo que no nos engañemos de qué. Hay tantas cosas en las cuales el Señor ha hablado nuestra vida, ha hablado nuestro corazón, ha ministrado con su palabra una y otra vez, ¿verdad? E incluso, hermano, el Señor ha puesto hombres y mujeres que traigan la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, hermano. Echaba de ver, ¿verdad? Le decía también a los hermanos, estoy leyendo un libro, hermano. Echaba de ver aquellas cosas, ¿verdad?, en las que el pueblo de Dios hacía. Hombres de oración, mujeres de intercesión, hombres y mujeres, niños y jóvenes que amaban al Señor más que sobre todas las cosas. Que había un temor reverencial, hermanos, para hacer las cosas. El día de ayer, ¿verdad?, estando ahí en la predicación, hermano, créame, no sé si a los hermanos que han predicado, pero a uno le tiemblan las rodillas. De verdad que no es cualquier cosa pararse en la calle y empezar a hablar el evangelio. Pero yo sí le puedo decir algo, que cuando uno empieza a hablar del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo decía: oren por mí para que cuando yo predique, el Espíritu Santo me dé esa palabra para hablarla con denuedo. Amén. Y volvemos a decir, hermanos, la gloria es para Dios. Humanamente a uno le tiemblan las rodillas, los pies, ¿verdad? Y se le vienen tantas cosas a la mente, ¿verdad? Porque estamos ahí a expectación de todos, hermano. Alguien puede llegar con una arma y disparar, pero siempre le he dicho al Señor: Señor, no va a haber mayor privilegio que tú nos llames haciendo tu obra. Esa va a ser nuestra mayor paga, pero somos carne, hermano, y hay momentos en los que nos tiembla, esta carne tiembla, ¿verdad? Pero el Señor lo ha dicho, que mayor es el que está con nosotros. Quiero que me ayude a leer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, hermanos. Y Dios nos habla en esta hora que muchos de nosotros, ¿verdad?, no hemos sido engañados, que no nos engañemos, que no permitamos que el pecado venga a engañar nuestra vida, que Dios en todo este tiempo se ha encargado de mandar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Quien lo tenga puede leérmelo. Prediquéis la palabra que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo y le dice: Timoteo, tú predica en todo momento. En todo momento, porque no iba a ser Timoteo, no somos nosotros, hermano, es Dios tocando el corazón del hombre, ¿verdad? Y esa es la parte, ¿verdad?, en la que el Señor nos ministra y nos dice que nosotros no hemos sido engañados, que no podemos nosotros
ser engañados, que no nos engañemos, porque Él siempre ha estado a tiempo, incluso cuando menos lo pensamos que Él no está, ahí también ha estado el Señor. También, hermanos, nos dice que delante de Él no podemos engañarlo, porque Él ha puesto obreros, siervos y siervas que prediquen la verdad. Él ha puesto hombres y mujeres, hermano, que no les tiembla la garganta para decir aquello, que no les tiembla, hermano, en la mano cuando están rectamente delante de la presencia de Dios, ¿sí? Que hablan la palabra de Dios tal y cual está escrita. Y vamos a verlo, el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 15, hermano, nos está hablando y nos está diciendo que Dios no puede ser engañado y que nosotros no nos podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él ha puesto obreros y obreras conforme a su corazón. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer, Jeremías capítulo 3 versículo 15. Dice la palabra de Dios: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aleluya. A veces el mensaje puede ser un tanto difícil, hermano, pero detrás de todo ese mensaje usted debe de mirar con sus ojos espirituales ese amor tan grande que Dios nos tiene. Ese amor tan grande, porque dice el versículo 15: y os daré pastores. ¿Quién los va a dar? Dios, hermano. ¿Para qué? Para que apacienten al pueblo, a las ovejas, ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. Yo me gozaba en la mañana porque decía manada pequeña. El pueblo de Dios, hermano, es un pueblo que el Señor viene a buscar. No viene a buscar denominación, viene a buscar corazones. Y cuando suene la trompeta, quizás de diferentes iglesias, hermano, se llevará aquellos corazones que le amaron con ese corazón ferviente, y los levantará, y será un solo cuerpo, y estaremos siempre con el Señor. Siempre, hermano, siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios pone esos pastores, ¿verdad? Para que tú y yo no podamos decir en aquel día: Señor, pero es que mira, yo no tenía primeramente tu palabra. Y el Señor va a decirte: llevaron la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, pero mira, el pastor que yo tenía no me predicaba como debería de ser. ¿Y por qué no saliste huyendo? Hermano, hay a veces, ¿verdad?, que los animales se conforman con el desperdicio. El puerco le gusta comer el desperdicio. Pero usted póngale desperdicio a una oveja y dígame si se lo come. ¿Se lo come, hermano? No. La oveja come aquel alimento que le trae su pastor. El cerdo come cualquier inmundicia que le pongan en la mesa. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Por eso, mientras yo leía esta porción de la escritura, dice: no te engañes. La palabra ha llegado a ti a tiempo y fuera de tiempo. He puesto hombres y mujeres conforme a mi corazón para que te exhorten, para que te disciplinen, para que te den el mensaje, para que
sabe una cosa, hermano, también Dios quiere que entendamos, ¿verdad?, que las cosas que nos edifican provienen de Dios. Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16, y nuevamente, hermanos, nos habla, ¿verdad?, el Señor en esta hora. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 16, dice: amados hermanos míos, ¿qué? No erréis, no te equivoques, no te engañes. ¿Y de qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? Dice: no te equivoques. Las cosas que tú quieres hacer tienen que venir de Dios y tienen que ser perfectas delante de los ojos de Dios. Dice el versículo 17: toda buena dádiva. Cuando yo leía esta porción de la escritura, hermanos, siempre se los he dicho, lo he predicado muchas veces. El día que usted y yo dudemos de algo y vayamos con alguien a preguntarle: oye, Dayana, oye, Alfredo, ¿será que yo haga bien en hacer esto? Dese por seguro, dese por hecho que lo que usted va a hacer está mal. Porque cuando usted hace algo bueno, le aseguro que usted no va y le pregunta a alguien: oye, ¿lo que hice estará bien? Y dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene? De Dios. Dice Dios: no te engañes. El deseo de Dios, hermano, es que su pueblo no viva engañado. Aleluya. Dios nos ha puesto aquí, hermano, Amén. para traerle el mensaje. Mientras yo estudiaba esta porción de la escritura, echaba de ver todos aquellos que se han ido. Y le voy a decir que muchos de los que se han ido es porque dijeron como los discípulos: dura es esta palabra. Aleluya. Y sabe, muchas de las veces, hermano, hemos predicado en este lugar: llega temprano, busca a Dios, ponte a orar, haz esto, haz aquello. Y sabe, mientras yo oraba y le pedí al Señor que ministrara mi vida, yo decía: Señor, ellos se fueron porque están en lugares donde no les piden esa rectitud delante de ti. Se han ido a lugares, Señor, donde prefieren que les soben la espalda. Se han ido a lugares, Señor, donde prefieren que les solapen el pecado, que no les diga nada. Amén. Dios, hermano, nos ha puesto aquí porque un día nos va a pedir cuentas. Amén. Y yo me voy a presentar delante de la presencia de Dios. Y le voy a decir que muchas de las veces a mí me han dicho: no prediques así, cállate. Por tu culpa la gente se fue. Y he llorado y he estado muchas de las veces delante de la presencia de Dios y le digo: Señor, pues si no quieres que yo predique, entonces tápame la boca. Pero yo no sé usted, hermano, desde el día que yo conocí al Señor, mi anhelo en mi corazón siempre ha estado vivir para el Señor. Hay veces que viene la prueba, hay veces que viene la lucha, hay veces que la batalla es difícil, hay veces que he querido dejarlo todo, pero luego me acuerdo y digo: Señor, lo quiero dejar todo, pero no quiero regresar allá donde me sacaste. ¿Y sabe por qué le predicamos la palabra, hermano? Porque, como le digo, un día voy a estar delante de la presencia de Dios y el Señor me va a pedir cuentas y me va a decir: ¿por qué no les diste el mensaje que te di? ¿Por qué no se los dijiste a tiempo? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué tuviste miedo? Dice la palabra de Dios: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Necesitamos, hermano, dice la palabra de Dios. Mire, cuando yo leía el libro de Santiago, en el versículo 16 dice: amados hermanos míos,
no erréis, no te equivoques. No te equivoques, toda buena dádiva, todo lo que tú hagas y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, cuando Dios nos dice es directo, no hay mudanza. Él no va a decir ahorita sí, mañana va a decir no y pasado mañana va a decir otra vez sí. No hay mudanza. Lo que ha dicho, lo ha dicho. Es nosotros convertirnos a la palabra, no que la palabra se convierta a nosotros. Es lo que está escrito, hermano. Es lo que está escrito. Y dice, quiero que vayamos también más adelante. No te engañes. No somos nada sin Dios. Ni sabemos nada de lo que deberíamos de saber. Quiero que vayamos allá atrásito en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 3. Hermano, de verdad, mientras uno lee la palabra, uno aprende y sigue aprendiendo y se goza. Y cada que usted vive conforme a la palabra, usted se va a gozar porque sabe que vive obedeciendo a Dios. Gálatas 6, 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén, aleluya. Veía en esta semana, ¿verdad?, alguien que conozco que predica la palabra y hermano, de verdad, yo se los he dicho, esa parte es la que Dios ha ministrado mi vida. A un conocido, ¿verdad?, que predica la palabra, es pastor, y miraba cómo lo promocionan y le ponen ahí y que no sé en cuántos países ha estado y ha hecho y no sé qué tanto. Y es lo que hoy día, yo no sé si usted es lo que pretende, que la gente hable bien de usted. Yo no sé si la gente, lo que usted pretende es que digan, ay, es que como el hermanito, como ora, no hay otra. Es que como la hermanita que hace esto, no hay otra. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, Dios nos está enseñando a que Él vino a servir y no a ser servido. Dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Entre menos usted y yo sepan, entre menos renombres tengamos, hermano. Cuando usted se ha edificado a través de una prédica, a través de un mensaje, no levante a ese hombre, no lo dañe. Haga su oración y diga, sigue bendiciendo ese siervo inmundo, sigue bendiciendo ese trapo inmundo, Señor. Hoy día la gente quiere renombre, hoy día la gente busca puesto, hoy la gente le preguntan y dice, oye, ¿tú, y qué estás haciendo? No, pues es que yo quiero un día tocar el piano, hoy yo quiero un día estar en la batería, hoy yo quiero un día estar en el bajo, en la guitarra, yo quiero un día estar ahí arriba, para que la gente te mire. No, hermano. No, hermano. Podemos ser los mejores cantantes y tener la mejor voz, el mejor baterista, el mejor tecladista, el mejor bajista, el guitarrista. Y dice el Señor, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos. Dice ese canto, para Él, la gloria es para Él.
Amén. Para Él, hermano, estamos aquí. Que cuando usted agarre ese instrumento, para ti, Señor. Amén. Que cuando usted, el Señor, le permita dirigir, para ti, Señor. Que cuando el Señor le permita dar un volante, para ti, Señor. Que cuando Dios le abra sus labios para que predique al amigo, al vecino, para ti, Señor. Porque me mandaste a esta tierra a servir. Aleluya. A servir, hermano. Siempre lo que Dios nos ha tratado de ministrar en todos estos días es esa humildad. Aleluya. Abajo, Amén. siempre, hermano, siempre, siempre reconociendo. Siempre reconociendo, Señor, no permitas que yo me mueva de aquí, Padre. No permitas que el halago, que lo que ellos quieran decirme, que ese susurrar, Señor, no permitas que me haga daño. Siempre para ti la gloria, y si sé algo es por ti. Y si lo aprendo es porque a ti te ha placido que lo aprenda. Y si me lo has enseñado es porque a ti te ha placido, Dios. Dice la palabra, no te engañes. El que se cree ser algo no es nada. No somos nada, hermano. Y bien lo dice su palabra, porque ahorita estamos aquí, pasa un carro. Es más, hermano, saliendo nos da un aire y se me acabó todo. La gloria es para el Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que vayamos también ahí al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, y dice, no nos engañemos a vosotros mismos. Es un pasaje, hermano, que siempre lo hemos dicho. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y mire, perdón, mire, hermano, dice este pasaje, cuando lo leía, escúchelo. No nos engañemos a vosotros mismos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando yo estudiaba esta porción de la Escritura, dice, no tan solamente que oidores, hermano, engañándonos a vosotros mismos. Yo lo quería leer desde ahí. Dice, no tan solamente oidores, porque cuando usted y yo nos convertimos en oidores, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Mi hermano, ¿cuántas de las veces no nos ha pasado esto? Solamente oídos. Cuando nuestra oración debería de ser, Señor, algo, aunque sea una palabra, pero deja que penetre en mi corazón. Aleluya. Deja que haga efecto, Señor. Una, aunque sea una, Señor. Pero deja que ahí esté haciendo esa estocada hasta de tal manera que me perfecciones a la medida y a la estatura del varón perfecto. Porque para eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque viene la palabra, y la palabra es un espejo y nos mira. Hey, ahí traes una mancha, quítatela. Y otra vez volvemos a esa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aleluya. Y volvemos a ese espejo, hermano, y nos vemos a través de la palabra, y la palabra nos escudriña, y la palabra nos mira y nos dice, hey, ahí hay una mancha, quítatela. Y no podemos venir al altar del Señor con una mancha, hermano, hasta que no venimos y le decimos, Señor, ahí está, quítala. Hermano, ¿cuántas de las veces, yo no sé si el Espíritu Santo trayendo su vestidura, cuántas de las veces, hermano, anduvimos mucho tiempo con esas manchas, aun cuando ya el Señor nos había otorgado esa vestidura?
Y anduvimos ahí con esas manchas. ¿Por qué? Porque se nos hacía difícil, hermano, agarrar esta palabra. Y esta es la palabra la que nos va escudriñando. Y cuando, hermanos, el Espíritu Santo viene y a través de su palabra nos examina. No sé si usted ha pasado por la tienda cuando se lleva algo y empieza a pitar. Y que llega la policía y luego dice: hey, a ver, vamos a checar porque aquí está sonando que llevas algo. Y me imagino que cuando venimos al Señor, cuando escudriñamos su palabra, cuando no solamente somos oidores sino hacedores, la palabra viene, hermano, y empieza a escanearnos, y si por ahí encuentra algo, empieza el Espíritu Santo ahí hay algo. Y solamente la sangre de Cristo puede limpiar esa mancha. Dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía, que amontones contigo todo el jabón que tú quieras, nada nos puede quitar esa mancha, hermano. Solamente la sangre de Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Y empieza el Espíritu Santo. Y bendito sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo no nos va a dejar hasta que no le obedezcamos. Está ahí, y está ahí, y está ahí, ahí está, y ahí está, y ahí está. Hasta que usted y yo, hermano, entendamos que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, pero ser hacedores de la palabra. El Señor ponía en mi corazón, me da el día de ayer: predícales y diles que no es lo que hagan estando en la calle, hermano, no es el sacrificio que la gente hace. Las filas y filas y filas, hermano, el día miércoles para ponerse una cruz de ceniza. Y filas y filas, y el día viernes la gente tratando de dejar de comer carne. Y lo dice el Señor en su palabra, no lo digo yo. Obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia, hermano. Así su hija, su hijo puede hacer todo, cualquier sacrificio, pero cuando usted le dice: no vas a ir al baile, no vas a ir, y mamá, pero voy a llegar a las 3, voy a llegar a las 9, voy a llegar ¿qué prefiere la mamá? ¿Que se vaya y llegue a las 10 o que se quede? Que sea obediente. ¿Qué quiere Dios? Tu sacrificio, tu obediencia. Él quiere nuestra obediencia, hermano. No tan solamente oidores, pero dice: pero sed hacedores de la palabra. Eso, hermano, no nos engañemos. Pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que nos enseñe. Vengamos siempre con el Señor reconociendo que pecamos, hermano, no porque queremos. Las veces que usted y yo pecamos, quizás es porque nos faltó poner bien nuestra vida en las manos de Dios, porque nos está faltando ayuno, nos está faltando oración, nos está faltando vigilia, nos está faltando lectura, pero no porque lo planeemos. La diferencia de no conocer a Dios es que antes usted y yo planeábamos el pecar. Mañana voy a hacer esto, voy a estafar, voy a maldecir, voy a hacer esto. Hoy no, hermano. Hoy nos levantamos y le pedimos a Dios que nos ayude, pero a veces le fallamos a Dios por un descuido, porque nos alejamos de Él. Quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Lo hemos estado leyendo los miércoles.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No nos engañemos, hermano. Vengamos siempre delante de la presencia de Dios. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con esa confianza al Señor y le digamos: Padre, escudriñame y ve si hay algo malo. Y si no lo puedo dejar, quítamelo. Hasta que lo deje. Hasta que ya no sea esa mancha más en mi vestidura. No dejes que yo viva engañado pensando, Señor, que aún con esa mancha te estoy agradando. No dejes que viva engañado. No nos engañemos, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si nos presentamos delante de la presencia de Dios con nuestras vestiduras y hay una mancha, usted cree que vamos a ser aceptos delante del Señor? Pero está chiquita. ¿Usted cree que nos van a dar entrada? No, hermano. Por eso Dios, a través de su palabra, le estaba diciendo a los Gálatas: no se engañen. Hermano, yo no sé si en algún momento usted ha visto un documental. En los aeropuertos la gente ya no sabe cómo meter la droga, ¿verdad? Incluso en algún momento estuve mirando, ¿verdad?, un documental acerca de cómo introducen la droga. ¿Y sabe cuál es hoy el día de los métodos? Hoy la gente mete la droga en una bolsita de agua y se la traga hasta que se llena el estómago, hermano. Y lleva su estómago lleno de esas bolsitas de droga dentro de... Y mientras yo veía ese documental, ¿verdad?, decía, bueno, ¿y cómo se dieron cuenta? Porque los láser que tienen ahí, hermanos, detectan la droga. No te la pueden ver, pero la llevas dentro. Y los detienen, ¿verdad? Y yo me pregunto si aquí humanamente ellos han tratado de querer pasar ilegalmente aquella sustancia, cuánto más usted y yo, hermano, vamos a pasar delante de la presencia de Dios. No, hermano, así por muy pequeñita que sea la mancha, ahí va a sonar y va a decir: hey, te quisiste engañar, quisiste pensar que porque era pequeñita no me iba a dar cuenta, pero tú solito te engañaste. ¿Por qué no hiciste por venir a mí? Era pequeña, la pude haber lavado, la pude haber limpiado, pero no quisiste. Preferiste traerla ahí, tenerla contigo, a venir a que yo la quitara. Dice la palabra de Dios, hermanos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted conoce la historia que nos relata la Biblia de acerca de aquel hombre que trajo los invitados, y dice que todos se les dio vestiduras para entrar a la boda. ¿Sí la ha leído, verdad que sí? Hermano, pero dice que estaban todos ya arreglados, todos con sus vestiduras. Y dice la escritura que de repente viene el novio, el que había hecho la boda, y se va y se fija exclusivamente en alguien. Y le dice: amigo, ¿por qué no estás vestido con vestiduras de boda? Y dice la escritura que él enmudeció. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué la escritura dice que él enmudeció? Escúchenme bien.
Dice la escritura que cuando le dijeron, amigo, ¿por qué no trae las vestiduras de boda? Dice que él se quedó callado. ¿Sabe por qué? Porque a él se le ofrecieron las vestiduras y no las quiso. No las quiso. Así me puedo meter con esta mancha. ¿Tenía algo que decir? No tenía que decir nada, porque cuando se le dieron las vestiduras blancas y resplandecientes, no las quiso. Pero delante del ojo de Dios nada se escapa. Y se acercó y le dijo, amigo, ¿por qué no estás vestido? Y dice que él enmudeció. Y cuando dice que él enmudeció, es por esa parte en la que dice, que imagínense por qué se quedó callado. Yo me imagino que mientras él se quedó callado diciendo, y tuve la oportunidad de ponérmelas, pero me quise engañar a mí mismo. Me quise engañar creyendo que con esto iba a entrar. Ya me veía yo aquí adentro, pero ¿cómo fue posible que se dio cuenta? Y dice, hermano, que el dueño le dijo, hey, agárrelo y sáquenlo y échenlo al fuego. No nos engañemos, hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras usted y yo estemos oyendo esta palabra, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque a veces me pega, Dios mío, pero si me corriges es porque me amas. A quien no corrige el Señor, no lo ama, hermano. Dios quiere un pueblo santo con vestiduras santas. No dejes que el pecado te engañe. El libro de Hebreos capítulo 3, 13. Dice la palabra de Dios, 3:13, Hebreos. Dice la palabra de Dios, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere Dios, hermano? Antes que nos exhortemos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo no sé si usted se había puesto atención a esta palabra, hermano, pero cuando a veces se nos llama la atención, cuando a veces pareciese que la prédica es un tanto dura, un tanto difícil, dice hoy, en tanto que se dice hoy, y luego mire el deseo de Dios cuál es, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy día iglesias llenas. Hoy día iglesias llenas, hermano. 300, 400 miembros. Donde les predican y le dicen, con un día basta. Con un domingo en la mañana, a mediodía, vete lo demás, vete al parque, vete a la tienda, vete a jugar, vete a brincar, vete a hacer cuanto quieras hacer, vete. Porque al fin y al cabo Dios conoce que necesitas ese tiempo. Haz lo que quieras, vive como quieras, al fin y al cabo Dios conoce tu corazón. No, hermano.
Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque ¿qué hace el pecado? Nos engaña. No, hombre, tú vete, esa gente es religiosa. Sí, pero cuando sean llamados a cuentas, hermano, ahí se va a saber quién es quién. Ahí la gente le va a decir al pastor: por tu culpa, porque nunca me predicaste. Y Dios le va a decir: ¿y por qué no fuiste para abrir la Biblia? Hermano, dice la palabra de Dios que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, exhortándonos hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Iglesias llenas, hermano. Usted va a escuchar en la radio día sábado 6 de la tarde, no más. No hay oración, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay nada. Porque el hombre tiene tiempo para los quehaceres de este mundo, pero para Dios no hay tiempo. No, hermano. Dice la Escritura, si la Biblia no lo dijera, yo les creería. Pero la palabra de Dios dice: para todo hay tiempo. Y cuando la palabra de Dios nos dice que para todo hay tiempo para orar, para leer la Biblia, para venir a buscar de Dios, para todo hay tiempo, hermano. Pero hoy no. Hoy viven engañados. Volvamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Romanos, Corintios, Gálatas 6. Sabe, hermano, antes y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por aquellos testimonios que nos contaba mi abuela. Hermano, los días domingos que había culto, que había servicio, 3, 4, 5 servicios todo el domingo, y la gente no se quería ir. ¿Y sabe a qué hora se terminaban? 2, 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana, y usted, mire, ni cansado ni nada. ¿Por qué? Porque estaba ese fuego, esa presencia maravillosa, porque había un anhelo, un hambre del poder de Dios. Amén, aleluya. Hoy día la carne se cansa. Dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? No quiere, hermano. Este cuerpo no quiere, pero dice la Escritura, volviendo a Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que tú, y lo que yo póngale ahí su nombre, todo lo que tú sembrares, eso también segarás. Tengamos cuidado, hermano, no nos engañemos. Preferible la verdad, que duela, a la mentira, que no nos deje entrar a la gloria. Una mentira que me haga vivir aquí bien, pero que me cierren las puertas allá en el cielo. O una verdad que me cierre aquí las puertas de todo el mundo, pero que me dé entrada a la gloria eterna. Preferible, hermanos, que nos cierren aquí las puertas, pero cuando estemos allá nos den entrada libre. Póngase de pie en esta hermosa